días que uno se levanta más reflexivos que otros, por ahí mientras el día transcurre uno se entera de cuestiones. Hoy charlando con un colega, que también es docente, me cuenta una situación que vive en el aula, con una alumna que, bueno, había vendido 2 cigarrillos de marihuana a una nena de cursos más bajos, estamos hablando en una escuela secundaria. Él me cuenta como la experiencia desde el lado de la docencia, que no sabía cómo actuar con la situación. Cuando vio que entró al curso, sintió un olor raro, los alumnos le decían cosas, entonces él acudió a quien debería ser la persona que primera respuesta de la escuela, que es la directora. La respuesta de la directora fue: no sé por qué sacó a los alumnos al curso, vaya a dar clase. Y hagamos de cuenta que no pasó nada. En el transcurso de su jornada se va a dar clases a un curso del último año y ahí logra enterarse esto de la venta de estupefacientes dentro de la escuela. Y ahí creo yo que se desencadena una situación que es un poco estigmatizante para la chica, porque si bien la directora, su primer respuesta fue querer expulsar o suspender a la chica del cursado, no logró darle como una contención a una chica que puede estar atravesando una situación de vulnerabilidad, y tampoco aplicó los protocolos que existen para estos casos, porque el Ministerio de Educación tiene protocolos de acción. Entonces se me generó esta duda: ¿qué tanto o qué tan preparadas están las instituciones para lidiar con cuestiones que tienen mucho que ver con el lugar donde está inserta la escuela? ¿Cómo nos relacionamos, cómo se relaciona la comunidad educativa, entendida entre padres y docentes, para que estas situaciones donde un adolescente puede estar pasando por una situación de consumos problemáticos o otras cuestiones relacionadas al narcotráfico, digamos, cómo las abordamos, hacia dónde vamos, cómo hacemos para que esa joven tenga la asistencia que necesita y no sea estigmatizada, no sea expulsada del sistema educativo y el sistema la abrace y no la estigmatice para seguir perpetuando las diferencias. Es una reflexión por ahí un poco complicada en el tema, porque es complicado hablar del narcotráfico, es complicado hablar de consumos problemáticos, hay que hablar de salud mental, hay que hablar de cómo las escuelas están o no equipadas para atender estas situaciones, la falta de herramientas, la falta de capacitación para los docentes, la falta de capacitación para las autoridades jerárquicas de las escuelas. Una directora no puede desconocer un protocolo o no puede no aplicarlo porque no le parece o porque nadie le dijo que existía. Me parece que es fundamental que nos replanteemos el rol de todos en la educación de los pibes, ya sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, un vecino, quien sea. Debería interesarnos que la escuela sea un lugar seguro donde los pibes encuentren refugio y sustento, y no un lugar donde se vayan medios corridos por la misma institución. En sala de espera por pista. Acomodate y disfruta del arte de animarse a la escuela. Hay una ley en Argentina aprobada hace 10 años ya que busca o por lo menos legisla para que en las escuelas, sobre todo secundarias de la Argentina, hayan programas de prevención de los consumos problemáticos. En ese momento todavía no existía esta discusión de los consumos problemáticos y se hablaba de lo que realmente sucede, que son adicciones. Eso sumado a que las organizaciones sociales en San Juan, desde hace casi 2 años ya, denuncian que en los barrios se encuentran con casos de consumo problemático a partir de los 8 años de edad. Hace que cada vez se haga más difícil creer que los directivos de las escuelas no sepan, o por lo menos no se instruyan, en los protocolos que existen para ello.
La salud mental es un tema muy delicado. Es necesario plantearse si no estamos en emergencia de salud mental. Y también es necesario plantearse si no estamos en una situación en la que se pueda declarar la emergencia en consumos problemáticos en la provincia. Frente a eso entra la gran interrogante, que me parece que es donde, bueno, tuvimos sentada acá hace un tiempo a Coti Segovia, médica, especialista en medicina canábica, y se plantea esta duda de qué pasa con la marihuana, que pareciera que es un gris. Bueno, la marihuana o el cannabis, si se quiere, para que no se sientan estigmatizados los productores canábicos. Pero es un gris dentro de las legislaciones, es un gris dentro de la ley de drogas, es un gris dentro de muchas cuestiones, pero la realidad es que para la convención social sos un narcotraficante si vendes marihuana. Para la ley, si vendes marihuana, sos un narcotraficante. Vas preso, es un delito federal, o sea, no es... No hay escalas en eso. No hay escalas en ese sentido. Ahora, una piba de 16, 17 años, 15 años, vendiendo 2 fasos, que no llegan a ser 1 gramo de marihuana. Ponele que haya sido un buen churro, claro, y son 1 gramo de marihuana los dos fasos. ¿Califica como narcotraficante? ¿Califica como narcomenudeo? ¿Califica como una mala persona en vez de que se active algún protocolo empático? Digo, no protocolo en el sentido de protocolo del sistema, sino desde un lugar de, bueno, como adultos, ¿cómo abordamos esta situación? Y la primera opción que tenemos es expulsarnos. Bueno, primero vayamos a la realidad. Vivimos en un país donde la educación es obligatoria y la ley te prohíbe expulsar a los pibes de la escuela. Y esto es algo que ya los directivos deberían aprender, ¿no? Porque después, bajo esta cuestión de no, si haces las cosas más te expulso, los pibes se quedan sin educación y de repente empezamos a restringir derechos. Y empezamos a hacernos los boludos con obligaciones. Y hablo de los directivos, no de los pibes, ¿Y cuáles son las obligaciones? Garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho a tener un lugar donde educarte. El pibe está obligado a ir, o sea, en la ley es así. Después que los libertarios se manejen con eso de las libertades y los diputados que quieren mandar a trabajar a los pibes, en el país donde vivimos es obligatorio ir a la escuela. Por lo tanto, la escuela se tiene que hacer cargo de lo que sucede en la escuela, no expulsar a los pibes, sino encontrar un camino, el que sea. Claro. No sabes de protocolos, bueno... Busca, si tenés, particularmente había una psicóloga que forma parte del staff de la escuela, que no pudo impedir que la directora fuera a amenazar a todos los chicos del curso para ver si lograba, diciéndoles que los iba a suspender a todos, que alguien mandara al frente a la persona en conflicto. Entonces me parece que es eso. Existen las instituciones tienen direcciones, tienen programas, tienen protocolos que después nadie conoce o que nadie aplica, y que en el medio los que quedan medios secuestrados de esa situación son los usuarios, que en este caso son adolescentes que van a una escuela y que deberían estar en un lugar seguro. Totalmente. Seguro, para educarse, para saber que si están haciendo algo que está mal, que eso no se hace, y si tienen un problema, pueden recibir ayuda. La escuela existe para eso, la obligatoriedad de la escuela está para eso, para que los pibes no estén, como le gusta decir a la gente, no estén en la calle, estén en la escuela, aprendiéndose, formándose, tratando de aspirar a tener un laburo digno el día de mañana. Pero bueno, si la escuela no se hace cargo de las cosas que se tiene que hacer cargo, es muy difícil. Así creo que comienza Sala Escuela.